Tenemos con nosotros al escritor sevillano Daniel Ruiz García, que viene a presentarnos su última novela, séptima novela, debut en la editorial Tusquets, esta que ven aquí, Todo está bien. Gracias por venir, Daniel, y bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros. Escribiste una novela con 19 años, publicada con 20, Chatarra. Tuvo un premio de la Universidad Politécnica de Madrid, y luego estuviste 10 años, más o menos, hasta que escribiste la segunda novela, pero bueno, desde entonces ya has publicado con asiduidad, ¿no? ¿A qué se debe esto de los ritmos? A mí me llama bastante la atención, ¿no? ¿A qué se debe que un escritor esté 10 años sin escribir y luego de repente, en poco tiempo, escriba y publique 6 novelas más? Bueno, en mi caso yo creo que yo escribo desde bastante edad bastante temprana. De hecho, la primera novela que escribí fue con 14 años. Bueno, porque tuve ahí un arrebato de vanidad, a través del cual pues yo en un momento determinado tuve una especie de alumbramiento y entendí que mi futuro iba a ser la literatura. Y tú sabes cómo cómo es la adolescencia para las pulsiones, que te dan de manera de lleno, y entonces pues yo debí entender en aquel momento que tenía que dedicarme a la escritura, y me propuse con 14 años, pues en un verano, el verano que transcurría desde entonces, octavo de GB a primero de U, me propuse durante aquel verano pues escribir una novela. Y me puse diariamente todos los días, bajaba allí a un garaje que tenía mi padre, que era como una especie de despacho, y diariamente pues le dedicaba 2 horas y media a escribir la novela. Entonces, al final del verano, pues me encontré con una novela terminada de 200 y pico páginas. La novela, te puedes imaginar, obviamente era absolutamente infumable, y desde luego impublicable, pero de alguna manera aquella conquista, de la voluntad, pues reforzó mi vanidad hasta tal punto que me pensé que de verdad podía ser capaz de llegar a ser novelista algún día. Entonces, desde aquel momento, pues me interesó mucho la escritura. Seguí cultivándola un poco en el relato corto durante toda la época de bachillerato, y ya en la universidad, pues estando en el segundo año de carrera, pues también un poco de arrebato pues me dio por escribir esta novela, y tuve la mala suerte o la buena suerte, según se mire, de que la presentara un premio y lo obtuviera, que fue efectivamente el premio de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, bueno, pues con 19 años que te den un premio de ese tipo y una visibilidad de ese tipo, pues en mi caso yo creo que que tuvo una digestión complicada. Como el personaje Efectivamente. te sentías, ¿no? Me sentía, claro, era como el rey del mambo, y imagínate, además en el arte de la novela, que no es un arte como el de la poesía, que es una cosa, la poesía puede ser en un momento determinado más productiva en determinados tramos de la juventud, pero bueno, la novela ya todos sabemos que el novelista es un oficio, efectivamente. Pero bueno, como quiera que fuese, al final me vi con 19 años publicando una novela y creyéndome un poco el rey del mambo, porque cierto aparato crítico, de momento en aquella época un poco precario porque era otro tiempo, pues me alababa la novela, y entonces bueno, pues digamos ese estigma un poco de promesa, pues la cuestión está en que lo digerí mal, ¿no? Entonces, pues tardé mucho tiempo en volver a reenfocarme, y en ese tiempo además empecé a trabajar, terminé la carrera y empecé a trabajar, y entonces el desempeño profesional pues me ocupaba mucho tiempo y me impedía pues tener tiempo para escribir. Entonces fueron años complicados en los que desde luego no dejé de escribir, lo único que dejé es de publicar durante unos años. Ah, bueno, estuviste escribiendo. Efectivamente. Sí. Estuve escribiendo, y entonces escribiendo de una manera bastante dolorosa, en el sentido de que llegó un momento en que ya entendí que sí, que yo quería seguir escribiendo y que no me lo iba a impedir el tema de lo profesional, pero claro, lo profesional me ocupaba prácticamente todas las horas del día, las horas convencionales, que eran básicamente desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Entonces, pues... O sea, de una manera un poco errática. Claro, no, al revés. Yo dije, mira, pues si quiero escribir tengo que hacerlo nuevamente apelando a lo que me había ayudado con esos 14 años y esa inconsciencia a escribir una novela, que fue el tema de la fuerza de voluntad. Entonces me dije, bueno, pues si quiero escribir, voy a escribir, y voy a hacerlo quitándole horas al sueño. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, y de 5 a 8 de la mañana pues escribía, y a las 8 pues me duchaba, me tomaba mi café y me iba a trabajar. Al principio fue una cosa muy dolorosa, sobre todo porque, claro, hubo mucha
muchas direcciones erráticas en el sentido de que, bueno, de que lo que estaba escribiendo pues no lo acababa de ver, buscando un poco la voz, pero en todo caso mantuve esa vocación y ese emperramiento de levantarme todos los días a las 8 de la mañana y produje algunas novelas, a las 5, perdona, y entonces produje algunas novelas que finalmente también fueron como había ido la de los 14 años al cajón de la basura. Y llegó un punto que empecé, bueno, se dio la circunstancia de que un director de cine, Rodrigo Rodero, pues leyó la novela, que todavía se conservaba en los anaqueles de algunas librerías, y decidió ponerse en contacto conmigo porque tenía la idea de hacer una película. Finalmente no fue película, fue corto cinematográfico, pero el corto cinematográfico tuvo una gran proyección hasta el punto de que, bueno, tuvo más de 50 premios nacionales e internacionales y fue preseleccionado para los Oscars en la edición de 2007. Entonces, a raíz de eso... Y tú eras guionista, además, yo era ¿no? guionista, del efectivamente. Basado en Chatarra. Efectivamente. Entonces eso pues insufló nuevamente mi vanidad y además hubo una segunda edición de la novela por parte de la editorial que la había publicado en su día, que era Calambur, y entonces me puso otra vez en serio a escribir. Sí, y a partir de ahí efectivamente fue todo un poco más o menos rodado hasta llegar aquí, que es el séptimo alumbramiento de la modesta trayectoria de uno. Te sigues levantando a las 5 de la mañana para escribir y entonces supongo que te acostabas temprano, ¿no? Claro, ya al final eso me ha alterado. Eso genera además en una vida social, ¿no? Tú además tienes hijos, etcétera. Bueno, un poco genera conflictos. Claro, hubo un momento de crisis que fue la alteración del biorritmo. Porque claro, llega un momento determinado que tú ya cuando te levantas a las 5 de la mañana, efectivamente, como tú comentas, hay días que ya a las 9 de la tarde eres un auténtico cadáver, claro. Has hecho una chatarra. Efectivamente. Entonces, cuando se supera eso, ahora tengo la circunstancia contraria y es que soy incapaz de escribir a una hora que no sea esa. Yeah. Necesito esa hora porque es la hora en la que... Los teléfonos no suenan. Efectivamente, no suena el teléfono, los niños no están dormidos, todo está en suspenso, parece que no existe nada más que tú con el folio en blanco, y en otros momentos en que he tenido oportunidad de escribir otras horas, tengo que reconocerte que no lo he conseguido, o sea que ya innecesariamente tengo que escribir con esos hábitos. Bueno, has publicado, como digo, 6 novelas antes que esta, en editoriales más pequeñas, más modestas, Hotelec, etcétera, ¿no? Editoriales que no son tan conocidas para el lector, como Tusquet, que es una editorial histórica, muy prestigiosa, de extraordinario catálogo. Me figuro, bueno, que el desembarco a Tusquet habrá hecho una enorme ilusión, claro, y la pregunta es un poco si has notado diferencias a la hora de trabajar, a la hora, por ejemplo... Yo sé que Juan Cerezo es un gran editor, que da consejos sobre el texto, que es todavía uno de los pocos editores que trabajan el texto con el autor. No sé si habrá sido en tu caso, pero Rafael Reich, por ejemplo, siempre lo comenta, ¿no? Que Cerezo es muy bueno editando y tal y cual. Entonces, bueno, si has notado diferencias a la hora de trabajar con una editorial grande, con una editorial como es Tusquet, y digo grande, bueno, era mediana, pero ya Planeta tiene también participación respecto a una de estas editoriales independientes, ¿no? Bueno, yo lo he notado principalmente en dos cuestiones. Una es obvia, que es el tema de la notoriedad y la visibilidad, que eso es indudable, efectivamente. Yo, la circunstancia de encontrarme con una obra mía en un gran almacén, pues por ejemplo, era una cosa impensable, efectivamente. Y bueno, que tú vayas a cualquier sitio y tenga proyección, también por supuesto en lo que tiene que ver con lo mediático, pues muchísimo más atención. Y después, indudablemente, en el tema de cómo se aborda el texto, cómo se trabaja y el cariño que he sentido por parte de la editorial en todo momento, ¿no? Hay una labor de trabajo sobre el escritor que trasciende el mero trueque de un texto y de una contratación de un texto para publicación, ¿no? El editor, yo creo que, por supuesto, más allá de contratar y de todo este tipo de cosas, es fundamental su labor de edición. Y eso cada vez se ha ido perdiendo más y se nota, ¿no? Y hace poco hablaba yo con una editorial de un gran grupo y le comentaba esto mismo y ella me decía, es que muchas veces no tenemos tiempo. Entonces, en Tusquets sí se sigue todavía trabajando con el autor el texto, ¿no? O sea, mi percepción es que sí. Y el texto y a todos los niveles, ¿no? Y la proximidad, la cercanía, la complicidad, no sé, son cuestiones que bueno, lo he podido encontrar con mayor o menor grado en alguna de las editoriales que he estado, pero con este nivel de intensidad y de sentir que bueno, que vamos todos a una, ¿no? Vayamos a Todo está bien, ¿eh? La novela empieza con un consejero de vivienda, han ganado, cuyo partido ha ganado las elecciones con mayoría absoluta,
Y entonces, bueno, pues la euforia, además, se van a celebrarlo a una discoteca, él se despista con su coche, llega a una especie de territorio desconocido para él, en las afueras de la ciudad, tiene un episodio con una prostituta, de la que luego sabremos más, y bueno, a partir de ahí se va desencadenando toda la trama, ¿no? La novela es muy ágil, es muy divertida, está muy bien construida, muy bien llevada, pero bueno, vamos a ir por partes. Me ha interesado dos cosas mucho de la novela. Primero, la comunidad es innominada, es decir, no tiene nombre. Podría ser cualquier comunidad de nuestro país, cualquier comunidad autónoma, podría ser cualquier ciudad. Yo he pensado en algunos momentos en Madrid, luego en otros momentos he pensado en Barcelona, luego en otros momentos he pensado en Sevilla. Es decir, que yo creo que ese propósito está logrado sobradamente. Y luego el partido. Está claro que él representa a uno de los dos grandes partidos, PP o PSOE. Yo he pensado, quizás por el entorno, por el contexto, bueno, he tenido más en mente al PP, pero me dices que en Andalucía hay amigos, hay periodistas que te han dicho todo lo contrario, ¿no? Yo creo que pretendía hacerlo que pudiera ubicarse en cualquier sitio, efectivamente. Claro. Lo que sí me han enseñado en cualquier caso es que es muy española, es una novela muy española porque el político que está retratado es un político en todo caso muy español, por la forma de desenvolverse, y pretendía más bien reflejar o reírme de pues la clase política en general, y de esa clase política que se pretende reflejar en la novela, que es esa política del político que ejerce la política desde hace muchísimas generaciones, que está absolutamente integrado en las estructuras de poder y que ha perdido cualquier perspectiva de posicionamiento ideológico en beneficio de la pretensión permanente de medrar en las estructuras de partido, de alcanzar mayor cuota de poder, de pegar la zancadilla cuando hace falta, y que se mueve por un instinto muy cainita, muy de envidia, muy de eso, pues de pegar la patada si hace falta para conseguir más poder, que son unas pretensiones que a poco que uno se acerque a cualquier administración verá reflejada en el comportamiento de muchos políticos, y que se alejan mucho de lo que debiera ser un modelo de conducta de un político, ¿no? Porque hay muchos políticos ejerciendo la política que hace mucho tiempo que perdieron la percepción de que responden a una ideología, sino que simplemente se dejan llevar, ¿no? Se dejan llevar. Dices que la novela es muy española, y sí, yo he tenido en mente a Valle Inclán, por ejemplo, su Rodo Ibérico, ¿no? Todo esto del Callejón del Gato, el llevar a la sociedad española y deformarla y todo este tipo de cosas que ya... Pero sin embargo, y sí, hay escritores, una sátira, y hay escritores en España que cultivan de manera más o menos lograda la sátira, y a mí esta novela también me ha recordado, bueno, pues a las novelas de Orejudo, que es un escritor que me gusta mucho, a las de Aparicio del Monte, incluso a las de Reich, a las de Joaquín Vergés, que además es colega tuyo de editorial. Pero sobre todo yo pensaba en las novelas anglosajonas, que yo creo que esto quizás lo hacen mucho más que nosotros, ¿no? No hay demasiada tradición, creo yo, en la literatura española actual de la sátira. Y luego, por otro lado, novelas políticas hay muy pocas también, y así hay escritores, bueno, Chirves, Vázquez Montalbán, etcétera, que han escrito sobre eso, pero tampoco hay tanto. Entonces, estás escribiendo sobre la clase política o la casta, o llamémosla como queramos, que apenas hay, y luego encima con humor, que yo creo que hay todavía menos, ¿no? No sé si tienes un poco... Bueno, en esa tradición del humor, sí, yo sí percibo cierta deuda con los autores del nuevo periodismo americano, por ejemplo. Sarpe, también, exactamente, esa generación. Wolf y... Exactamente. Y en literatura española a mí me interesó mucho siempre el tono con el que Vázquez Montalbán abordaba sus novelas, que se refería a cuestiones de la sociedad de su momento, de su tiempo, pero con una aportación yo creo que de indudable calidad, y con un posicionamiento, digamos, sociológico, ¿no? En mi generación, pues, bueno, si se puede hablar de generación, no la percibo tanto, pero tampoco creo que haya como se ha hablado en estos días, o me han preguntado en algunas ocasiones, un resurgimiento de la novela política o la novela social. Yo creo que más bien una cuestión de que cierto aparato crítico pues ve una oportunidad de hablar de algo, ¿no? Pero yo no creo que ahora haya mayor sensibilidad en torno a lo político como tema desde el punto de vista del escritor. Probablemente desde el punto de vista del lector sí, porque sí es cierto que es verdad que hay
cierto vacío en la literatura española en cuanto a contenidos que hablen sobre política pura y dura, ¿no? O incluso sobre crisis, pero crisis abordada desde la perspectiva política. Porque sí hay una literatura de crisis. En los últimos tiempos hemos conocido bastantes novelas, ¿no?, que hablan de eso, ¿no? Por ejemplo, estoy con de la trabajadora de Elvira Navarro, ¿no? O de otras novelas de escritores, bueno, pues el caso de Chirves sí sería un poco la novela de la crisis desde el planteamiento político, ¿no? Pero lo más reciente no percibo que haya muchas novelas de ese tipo. Hay pocas, al contrario de lo que pasa, por ejemplo, en Hispanoamérica, ¿no? La figura de un escritor como Carlos Fuentes, tan cercano al poder, aquí es más raro, y yo creo que tiene también que ver, bueno, por el hecho de que en Hispanoamérica la mayoría de los novelistas o la mayoría de los escritores, hablo por supuesto en líneas generales, son de un estrato social muy alto. Entonces, en cierta manera están como más vinculados. Es normal que algún primo, algún conocido, pues esté metido en política, y aquí, bueno, aquí pues es distinto, ¿no? Aquí pues tenemos a Marseille, tenemos a otros escritores que vienen de un estrato social más bajo, no tan vinculado con el poder, en fin, no sé si esto es una reflexión un poco, pero yo creo que puede ir por ahí el hecho de que en España no haya demasiada novela política. Por ejemplo, no hay una novela sobre el 11M, que es algo curioso, ¿no? Sale el 11M en muchas narraciones y tal, pero no era una novela seria como el 11M. A raíz del 11S salieron muchísimas. En fin, no sé a qué se debe demasiado. Bueno, tú has sido asesor político, por lo tanto conoces muy bien, has estado en contacto con muchos políticos, y me figuro que eso también te habrá servido para escribir esta novela, ¿no? El comportamiento del protagonista de la novela y de otros que salen aquí, que en algún momento a lo mejor puede resultar exagerado. Me comentabas que no, que es una cosa muy, muy realista, ¿no? Sí, yo la ocasión que he tenido que hablar con gente que tiene contacto con políticos de manera cercana, pues desde luego en ningún caso me he encontrado con nadie que me diga que los comportamientos o las situaciones que se definen o los caracteres que se definen son hiperbólicos, ¿no? Yo creo que es una novela bastante realista. De hecho, durante mucho tiempo, desde que ya, digamos, apalabré la publicación y se ha publicado, sabes que hay unos procesos que, bueno, pues llevan tiempo, y tenía en todo momento el miedo a que algún político fuera a pincharme la novela, lo que se cuenta en la novela, porque con los casos de corrupción que estamos viendo y los esperpentos que estamos viendo a todos los niveles, pues había muchos que incluso superaban con creces lo que yo planteo en la novela, ¿no? Por ejemplo, estoy recordándome del tema del pequeño Nicolás, ¿no? O del tema de Bárcena, o en el caso de Andalucía, los ERE, que en muchos casos pues son, hace poco ahora mismo ha salido en el caso justamente de un ayuntamiento de la provincia de Sevilla, el caso de un concejal, en este caso de Ciudadanos, que ha dimitido nada más conocerse los resultados, que además él ha conseguido, me parece que eran dos concejales, dos escaños, porque le habían hecho una grabación consumiendo cocaína, ¿no?, en un local, ¿no? Quiero decir, tú abres eso los sale aquí periódicos. al principio. Sí, efectivamente. Es decir, que tú abres los periódicos y lo habitual es eso, ¿no? Es el político corrupto, el político inmoral. Y entonces tenía mucho miedo por eso, ¿no? Yo he conocido a muchos políticos y entonces tengo que hablarte. Te puedo hablar perfectamente bien de muchos políticos, pero también te puedo hablar muy mal de bastantes de ellos, ¿no? Entonces, mucha gente me pregunta, ¿y yo cuando leen esta novela un político, no te da miedo que la lean y se sientan aludidos? Entonces yo siempre contesto lo mismo, ¿no? Si se sienten aludidos es que tienen un problema, ¿no? Porque realmente el reflejo que hace de las maneras y del perfil de ese político, si uno se ve reflejado con eso, de luego es para preocuparse, ¿no? Y sí, me interesaba mucho contar la política desde ese otro lado que normalmente no vemos, ¿no? Que es el otro lado que está detrás de los claims, del todo está bien, de la pancarta, de toda esa cosmética, del balcón cuando se ganan las elecciones, ¿no? Me interesaba mucho esa política ejercida por el asesor de comunicación, que está un poco en las tripas, lo que no se cuenta cuando se cierra la puerta y empiezan los consejos de gobierno, ¿no? Y me interesaba, bueno, porque en cierta medida lo conozco y porque me apetecía sobremanera reírme como un poseso de los políticos, ¿no? En la novela hay muchísimo humor, hay muchas situaciones descacharrantes y hay también a veces un humor muy fino. Hay un momento en el que él, no me gusta hablar demasiado del argumento, pero bueno, es casi al principio, ya ha sucedido una serie de cosas, él está hecho polvo y pasa una ambulancia
y dice algo así como si tuviera el cuerpo para metáforas, como diciendo que ahí va el cadáver político, ¿no? Yo lo he entendido. Sí, en verdad. O sea, ya vas dejando como guiños, como pistas que él desconoce, pero que el lector quizá va intuyendo, ¿no? Lo que Claro, va al final yo creo que es una galería al final de perdedores, ¿no? Y él es un cadáver, es un cadáver político desde el principio, ¿no? Pero todos son cadáveres, quiero decir, yo he querido hacer una novela muy de perdedores, ¿no? Y porque a mí las historias de los ganadores no me interesan. De hecho, los ganadores son los que escriben propiamente la historia. Y yo creo que la literatura tiene que reflejar sobre todo por la historia de gente que pierde, ¿no? Y en este caso, este que pierde, en verdad, pierde de tanto ganar, ¿no? Pero los otros personajes retratados en la novela, al final son todos perdedores y acaban despeñados por un terraplén, ¿no? Por seguir hablando de personajes perdedores, la crisis del periodismo está encarnada en ese perdedor, en ese periodista ya un poco, bueno, con mucho pasado, con mucha trastienda, un poco de vuelta de todo, ¿no? Tú eres periodista también y hay mucho cachondeo y también cierta crítica al periodismo 2.0. De hecho, en algún momento hay un periodista que no sale nunca de la redacción, no tiene ninguna calle, de vez en cuando plagia algún artículo en inglés para que vean que sabe mucho periodismo 2.0, algo así, haces una broma, ¿no? Entonces, bueno, un poco cómo ves tú el panorama que está plasmada en la novela, ¿no? Pero bueno, yo quería, en el caso de Paco Almería, Paco Almería es el personaje que representa al periodista. Yo inicialmente me propuse de manera decidida a ser muy despiadado con todos los personajes. Y de hecho, bueno, pues los maltrato bastante. Pero llegó un momento que a Paco Almería le cogí un especial cariño. Yo creo que eso además se nota, claro, efectivamente. Y al final lo que creo que he conseguido es hacer una especie de canto elegíaco a la figura de un perfil de periodista que está absolutamente en decadencia, ¿no? Que es el perfil de periodista que se amamantó de los códigos deontológicos de la profesión clásica, de las 6W, del olfato periodístico, de la búsqueda de la verdad, y que está viviendo sus últimos días en medio de unas redacciones poblada o sobrepoblada de lo que yo llamo los periodistas de leche, que son periodistas con poco recorrido, muy complacientes con quien los dirige, dispuestos a todo, y que se han amamantado en buena medida de otros códigos que son muy distintos del periodismo clásico, que son esos códigos que se imponen un poco en las escuelas de negocio, en los MBA, en los cursos de Community Manager, y es ese encumbramiento de San Google y de que todo debe estar orientado a favorecer el posicionamiento, con textos normalmente muy explícitos y muy enunciativos, donde los titulares sean muy diáfanos y no haya ningún tipo de lugar a la interpretación, sino que todos los textos incluyan las keywords o las palabras clave, que todo favorezca al final el posicionamiento para que el medio de turno esté bien posicionado, y donde los textos deben ser normalmente sencillos, poco enrevesados, con un poco uso de la subordinación, en fin, un poco lo que pues un Tom Wolfe pues pondría las manos en el cielo, ¿no? Entonces, al final este periodista está un poco arrinconado, ha sobrevivido a 3 o 4 ERE encubiertos dentro de su empresa y sigue manteniéndose, manteniendo una creencia en el periodismo como una especie de sacerdocio, ¿no? Es una cosa que he visto yo en mucha gente, sobre todo en gente que está frisando la cincuentena, de gente que sigue creyendo en el oficio, en la verdad mayúscula del periodismo, pero que al final no deja de estar dirigido por personas que no tienen ningún tipo de tradición en el periodismo, porque ese es uno de los dramas de la industria periodística actual, es que al frente de la industria periodística actual se sitúa gente que no tiene tradición periodística y que al final, bueno, pues se mantiene ahí e incluso con una clara merma de su calidad de vida únicamente por conseguir por conseguir seguir publicando diariamente su página, sí, ¿no? por cierto conformismo también, y claro. de hecho el narrador lo apunta, ¿no? Claro, efectivamente. Lo dice. A mí me ha recordado un poco, quizás por eso, porque es un periodista, digamos así, de la vieja escuela, de raza, etcétera. Me ha recordado un poco, bueno, esto son asociaciones que hace uno, al personaje de Alfredo Landa en la serie aquella Tristeza de Amor, Ceferino Reyes, creo que se llamaba tal, que es un poco también ese periodista, bueno, que está desencantado, un poco crepuscular, ¿no? Pero que sí sigue siendo fiel a los principios o a las normas del periodismo de la vieja escuela, ¿no? Digámoslo así. Y luego hay también mofa y cierta burla de las redes sociales donde la imbecilidad desde luego reina y campa a sus anchas
y eso también aparece en la novela, ¿no? De hecho, está reflejado en uno de los personajes, Sí, que es un personaje sí. propiciatorio de todo lo que ocurre en la novela, ¿no? Me interesaba mucho confrontar este periodismo clásico, convencional, representado en la figura del periodista, frente a un tipo de comunicación, que es la comunicación efectivamente 2.0, donde hay un triunfo de la frivolidad absoluta, ¿no? Y entonces, para encarnar esta línea que se impone actualmente de los 140 caracteres, la frivolidad, la necesidad de patar, el brillo del meme, pues construí un personaje a partir de algo que leí en una revista que era el planking. El planking es una tendencia que consiste básicamente en tumbarse boca abajo en cualquier lugar, en el sitio más insospechado, delante del Palacio de Buckingham o delante de un parlamento, en un váter o en la mesa de un McDonald's, y los plankers, que son los tipos que hacen este tipo de cosas, pues alcanzan un nivel de seguimiento que es absolutamente descomunal. Entonces, cuando leí eso me pareció tan brillante por lo zafio, me pareció tan vacuo, pero al mismo tiempo tan brillante, que dije, mi personaje va a ser un planker. Entonces lo convertí efectivamente en uno de los ejes de la novela, y al final la novela tiene una pretensión de construir una fábula moral, un poco a la manera de la fábula tradicional de Esopo y de todos los clásicos, pero al final es una fábula inmoral, ¿no? Y entonces, en esta fábula, el personaje y lo que lleva a cabo este planker, pues tiene un papel muy importante. Sí, hay también, bueno, está el personaje de este chico que se quiere cambiar de sexo. Bueno, es que no quiero contar demasiado, ¿no? Que yo creo que ese personaje tú también lo tratas con bastante cariño, ¿no? Sí, al final claro, sí, bueno, lo que pasa es que... Ese es otro personaje que yo creo que a mí además es un personaje que me ha gustado mucho. Claro, a mí es que también me interesaba mucho, siempre me ha interesado mucho el reflexionar sobre la cuestión bueno, sobre los perdedores, pero también en cierta medida sobre los ganadores y la idea de triunfo, ¿no? Del triunfar, el triunfo como concepto instalado en la sociedad, y preguntarme realmente qué es el triunfo, ¿no? Porque desde fuera el personaje, el consejero, es desde luego un triunfador. Y si el consejero se hubiera quedado tranquilo con lo que le tocaba, pues no hubiera habido ningún problema. A lo mejor le había llegado aquello con lo que soñaba, efectivamente, ¿no? Pero ese triunfador aspira a más porque realmente no es un triunfador. Y la idea de triunfo me interesaba mucho en el sentido de que al final, digamos que hay una especie de enfrentamiento entre dos niveles de lumpen. El lumpen, digamos, más marginal, representado en este caso en la prostituta, en el proxeneta, en este mundo de adicciones de los bajos fondos, pero también hay un lumpen en la parte de arriba, ¿no? Que es ese lumpen del ganador, que aparentemente, sí, de efectivamente, y corbata, efectivamente, más aseado, más limpito. Efectivamente, chaqueta y corbata, alta nómina, capacidad de influencia, chalet en zonas muy caras de la ciudad, con piscinas muy grandes y con hijos que están matriculados en las mejores universidades privadas, pero que al final son un compendio de adicciones que no tiene nada que envidiarle al lumpen más bajo, ¿no? Y al final, efectivamente, yo creo que la prostituta, cuando la cotejas con el consejero, pues yo creo que sale mucho mejor parada. Sí, sí. Bueno, has hablado antes del lenguaje, de que ahora se tiende a la concisión, de que no haya frases con subordinadas y demás. Tengo que decirte que esta novela tiene una escritura, yo creo, es una percepción mucho más concisa, mucho más directa, aunque siempre sin perder, bueno, esa atención, ¿no? La buena escritura, pero que el resto de tus novelas, yo lo veo así, es más ágil narrativamente también. Y luego quiero hablar de la estructura. La estructura está fundamentalmente enfocada en el personaje de Olegario, pero también van saliendo otras voces que van representando a los distintos personajes, ¿no? En cierto modo es una novela un poco coral, ¿no? Entonces, bueno, esto... Yo he intentado, la primera novela que escribí fue Chatarra. Era una novela que en cierta medida, estilísticamente o expresivamente, podía resultar barroca, pero que también había un ejercicio de contención importante y que tenía una cierta vocación de novela corta y cierta pretensión de mover al lector a necesitar necesariamente seguir leyendo y a provocar en el lector la sensación, cuando cierra la novela, de que no le hubiera importado que hubiera 50 páginas más. Quería recuperar esa idea porque uno va madurando o va progresando, no quiere decir que sea madurez, pero llega un punto en que uno piensa que realmente una historia que se puede contar en 150 páginas no necesita 500 páginas. Estoy totalmente de acuerdo con y entonces, bajo esa pretensión, yo me propuse en todo momento en la novela intentar tener muy cerca siempre el cúter
para saber cuándo cortar y cercenar el capítulo. Porque a mí en todos estos años como lector me ha interesado mucho, yo soy un lector también muy de género, y entonces me ha interesado mucho la literatura negra y su capacidad del género policíaco para construir novelas en las que los capítulos resultan no pueden dejar de leerse. Es decir, esa sensación de tengo que seguir leyendo el siguiente capítulo, ¿no? Eso está aquí. Claro, entonces yo lo que pretendía era justamente mover al lector a eso, ¿no? A construir estéticamente una novela muy negra en el concepto también de echar a bailar o echar a pelear a distintos personajes con distintos enfoques. Y a mí la idea de construir novelas corales, siempre en la propia Chatarra, una vez los conté y me parece que aparecían unos 50 personajes aproximadamente. En esta obviamente aparecen bastantes menos. Pero me interesa mucho la idea de la coralidad porque creo que representa muy bien la dimensión social de una novela en un momento determinado, ¿no? Y porque me parece muy limitado quedarte solo con un personaje. Yo me gustaba representar distintos mundos y sobre todo la sensación esa de la pelea, ¿no? Me interesaba mucho esa parte y también una cosa que a mí siempre me ha interesado bastante y que creo que tengo cierta facilidad para ello, es la idea de comprimir mucho el arco narrativo en muy poco tiempo. Es decir, eso le da intensidad. Efectivamente. Además, está muy acotada en el tiempo. Efectivamente, me interesa. La novela comienza en la noche electoral y concluye en la investidura, ¿no? Claro. Es un periodo muy breve de tiempo, salvo en Andalucía, que es donde todavía estamos sin presidencia, pero lo normal son 2 semanas. Entonces me interesan mucho esas novelas que todo el tiempo está comprimido porque te permiten efectivamente que la intensidad de lectura se acople en cierta medida a la intensidad de la narración. Bueno, claro, pues ese es uno de los grandes aciertos del teatro, ¿no? Efectivamente. Es todo, cuanto más pues un escenario, unos personajes, muy poco tiempo, entonces eso yo creo que le da mucha intensidad, ¿no? Y eso efectivamente trata de la novela. ¿La tenías planificada antes de escribirla o un poco la fuiste descubriendo? Yo normalmente tengo las novelas, tengo la frase de inicio y tengo el final, o tengo el concepto de inicio y tengo el concepto de final. Yo sabía desde el principio cómo iba a empezar y cómo acababa. Y sabía cómo acababa, ya del desarrollo, pero sí, yo no soy un escritor que trabaje de una manera ceñida, con una estructura muy delimitada. Mi estructura normalmente comienza siendo un borrador bastante lacónico y un borrador que se va abarratando cada vez más de criptogramas y de frases, de manera que al final lo que acaba es siendo una chuleta absolutamente ininteligible. Pero no tengo la idea de una estructura, yo no trabajo con una estructura con un concepto de guión como trabajan los guionistas de que todo está totalmente regulado, sino que dejo un poco a la improvisación. Pero sí siempre con la pretensión de hacer una novela, de hacer una construcción muy musculada, en donde todo obedezca a una causa-efecto, es decir, no evitar la digresión por la digresión, aunque es verdad que en algunos casos me supura la impertinencia lírica y algún acuerdo, ¿no? Pero he pretendido ser muy, muy contenido. ¿Vas a estar en la Feria del Libro de Madrid que se ha inaugurado esta mañana? Sí, efectivamente. Bueno, no sé cuándo emitiréis esto, pero en principio mañana tengo una firma. Mañana sábado. Mañana sábado, por la mañana. Y en principio ya no estaré después de eso. Como estaré con el libro, claro. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias, mucha suerte. Todo está bien. La 7ª novela de Daniel Ruiz García, su primera novela publicada en Tusquets, una novela estupenda, muy divertida, muy entretenida, muy bien escrita. Yo creo que les va a gustar y desde luego yo la recomiendo. Es una lectura estupenda para esta Feria del Libro, para cuando se tercie. Gracias, Daniel. Gracias a vosotros.